Estimados y queridos alumnos del segundo año de secundaria, les doy la bienvenida y les habla la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú y Universal. Pero vamos a dar el día de hoy énfasis al desarrollo de la historia universal, porque vamos a hablar acerca de las culturas que conformaban en las comunidades prehispánicas de América. Ya no nos vamos a sentar hacia la parte de nuestras culturas prehispánicas que hemos estudiado, sino nos vamos a seguir hacia la parte del norte. Y estas se van a llamar como las culturas mesoamericanas. Tengamos en cuenta, chicos, que las culturas mesoamericanas van a comprender en los actuales territorios o países de México, Guatemala y El Salvador y una parte de Honduras. Y aquí justamente se inició el desarrollo de varias civilizaciones antiguas. Muy bien, tengamos en cuenta que Mesoamérica se desarrolló por tres elementos esenciales: el preclásico, el periodo clásico y posclásico. ¿Cuándo se reventó estos tres periodos? Hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo, hasta dar en el año de 1521 con la llegada de los españoles. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que la cultura maya desde su origen ha iniciado directamente desde la influencia de una de las primeras culturas mesoamericanas, que en este caso fue la civilización olmeca, y que influenció enormemente a la cultura maya. Tengamos en cuenta que se desarrolló aproximadamente del año 1500 a 500 antes de Cristo aproximadamente, y se desarrolló justamente en la zona oriental de la meseta mesoamericana, lo que actualmente pertenece a los elementos de la cultura maya. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que la cultura maya no es una cultura propiamente originaria de Mesoamérica, sino que ha sido influencia por las dos culturas que he mencionado, como en este caso fue la cultura olmeca y la cultura zapoteca, que se inició o surgió en el año 1500 antes de Cristo en forma simultánea después del desarrollo de la cultura olmeca. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que vamos a hablar ahora sí de la cultura maya como una de las culturas más importantes del de Norteamérica. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que ellos habitaron entre la península de Yucatán en Centroamérica, y están conformados entre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas. Acá observamos justamente los territorios colindantes donde se iniciaron la cultura maya, y acá estamos haciendo una comparación de las anteriores culturas que han influenciado enormemente a la cultura maya. Muy bien, ahora nos vamos al desarrollo histórico, y por ende se va a establecer por dos elementos totalmente diferentes. Vamos al Imperio Antiguo, que se desarrolló aproximadamente en el siglo IV hasta el siglo X, y esto se dio aproximadamente entre el año 300 y 900 después de Cristo. O sea, estamos hablando acá del periodo clásico. Tengamos en cuenta, chicos, que la civilización maya va a gozar de un periodo de esplendor cultural y se va a caracterizar por la construcción de ciudades como la ciudad de Tikal, que es la ciudad más importante, la ciudad de Palenque, Uaxtacul, Quiringua. Estas metrópolis van a van a ser elementos de construcción de elementos ceremoniales, cívicos, y que también van a habitar miles de pobladores a su alrededor. Tengamos en cuenta, chicos, de que en esta etapa va a pasar finalmente al abandono progresivo de las principales ciudades que he mencionado. ¿A qué se debe? A que la población misma va a emigrar hacia diferentes lugares en las zonas de Yucatán, y que va a traer en consecuencia la crisis política, social y económica dentro de las ciudades donde se establecieron los antiguos pobladores. Ya, chicos, entonces ahí damos por finalizado el periodo antiguo, pero luego se va a fortificar otro nuevo imperio, otro nuevo periodo, el Imperio Nuevo, que se va a acentuar aproximadamente en el siglo X hasta el siglo XVII. Tengamos en cuenta, chicos, que posterior a la crisis que ha acontecido en el Imperio Antiguo, va a aparecer o va a producir otra nueva época de florecimiento, de la cual se va a iniciar
otro desarrollo arquitectónico en lo que hablamos de la cultura maya. Por ejemplo, se va a dar la construcción de las ciudades de Chichen Itza, Mayapán y Uxmal. Ahora, tengamos en cuenta que ya es la época de florecimiento cultural en este imperio, pero también se van a dar otros factores de decadencia de los mayas, como por ejemplo la llegada de plagas, enfermedades, los desastres naturales y otro factor más importante, las luchas continuas que acontecen entre los pobladores que viven en diferentes lugares y que están conformados en la civilización maya. Y esto va a ser aprovechado directamente por los españoles ante su llegada en el año 1521 y finalmente los llegan a terminar derrotando en el año 1697, de la cual da por finalizada el imperio maya. Muy bien, chicos, entonces vamos a ir a hablar, vamos a comentar un poquito acerca de la organización política social. Tengamos en cuenta, chicos, que los mayas no van a llegar a consolidar un estado unitario o central. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar liderado por un gobernante y por ende va a estar administrado organizado por diferentes ciudades, estados. ¿Qué quiere decir? Que en varios pueblos donde está organizado o que conforman el estado maya van a estar conformados por varios líderes o gobernantes, de la cual se les va a llamar el término el Alat Winich, que se le denomina el máximo gobernante. Este cargo va a ser hereditario. Si muere el Alat Winich, finalmente quien le sucede es su hijo. Ahora tengamos en cuenta que esta sociedad va a ser totalmente jerarquizada y va a estar conformada por cada ciudad-estado. Muy bien. Y profesora, a ver, voy a explicar en este mapita de qué manera estuvieron organizados. Primero, si vamos a hablar de estado maya, va a estar consolidado por diferentes estados, como ustedes verán aquí. Entonces, por cada uno de estos ciudades-estados que van a estar dispersos en todo el territorio de la meseta de Yucatán, entonces va a estar conformado por Alach Winich, o sea que va a haber un gobernante por cada pueblo. Muy bien, hasta aquí quiero que por favor lleguen a entenderme aquí. Muy bien, ahora, el Alach Winich va a ser va a pertenecer directamente a la nobleza y va a estar conformado por los gobernantes de cada ciudad y van a ser los jefes locales que van a concentrar mayor poder político, religioso y militar. Luego del Alak Winich va a conformar otro elemento principal, el sacerdote o el Abkin, es su nombre, que va a tener mayor poder e influencia en el pueblo maya, debido a que tiene un mayor conocimiento en astronomía y esto va a propiciar justamente en el desarrollo de la agricultura. También se va a encargar de los rituales que va a iniciar en diferentes ciudades y su cargo va a ser hereditario. Muy bien, finalmente vamos a hablar de los artesanos especializados y estos van a estar conformados por el pueblo y se van a dedicar preferentemente a la agricultura y ellos son la principal mano de obra en los trabajos que va a mandar el Estado. Muy bien, luego viene el aspecto de los esclavos. Tengamos en cuenta que los esclavos eran comprados o capturados como prisioneros de guerra en los lugares donde se expandían los antiguos mayas. Tengamos en cuenta que ellos se les forzaba a trabajar sin pago alguno y finalmente estas personas eran sometidas a ser sacrificados porque la deidad religiosa maya se solicitaba que el sacrificio era por medio de una vida. Entonces aquí estamos hablando de elementos característicos de sacrificios, no solamente de animales, sino de personas. E incluso cuando no reunían gran cantidad de personas, prisioneros de guerra, los sacerdotes infligían el autosacrificio. ¿Podían matarse entre ellos mismos? Por supuesto que sí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora vamos al aspecto de la economía maya. ¿En qué se basaba la economía maya? Se basaba en base a la agricultura, que fue una de las bases económicas más importantes. Y también complementaron con el tema de la caza y la pesca. Muy bien. Ahora,
¿Cuáles fueron sus principales cultivos de los antiguos mayas? Fue el maíz, que fue una dieta balanceada que propiciaba su alimentación. Y también tengamos en cuenta que ellos desarrollaron diversos tipos de avances tecnológicos concernientes a la agricultura. Primero se construyeron los cenotes. ¿Qué son los cenotes? Acá estamos observando uno, acá en la imagen número 2, acá. Son lagos naturales, y acá en el medio se les colocaba justamente los bancales. Los bancales, chicos, los colocaban en forma de madera en la parte media del lago, y lo colocaban abono, tierra, para luego poner los productos, para poner las semillas agrícolas para que puedan crecer, como estamos viendo acá los pequeños islotes, puedan crecer diversos tipos de productos agrícolas. Ya, chicos, entonces estos se les llaman justamente los bacales, que se denominan como terrazas de cultivo en pendientes. Ya, corazones, entonces esto era el sistema económico de la cual desarrollaban los antiguos mayas. Ellos también atribuían la economía en base a la excedente de producción, que si tenía mayor cantidad de productos agrícolas, en sí ellos tenían mayor adquisición de poder. ¿Y a quién se les proporcionaba estos productos? A los principales funcionarios, o el ala uinik, que justamente era el gobernante, el funcionario que administraba todo lo referente al direccionamiento de su pueblo. Muy bien, chicos, entonces solamente nos basamos en el tema de la agricultura. Tengamos en cuenta que otro elemento constituido en el término maya, o sea, otra actividad agrícola, fue justamente el milpa. ¿Qué entendemos por el milpa? Cuando ellos quemaban un sector del bosque para nutrir el suelo y poder cultivar mayor diversidad de los productos. Ya no utilizaban acá los cenotes o terrazas artificiales, sino utilizaban los milpa, que quemaban justamente en zonas de los bosques para poder tener mayor productividad. Ya, chicos, ahora tengamos en cuenta que desde ese punto los mayas no solamente se dedicaron al consumo del maíz o a la productividad de esta, sino también al crecimiento de otro producto más importante, el cacao. Muy bien, tengamos en cuenta que desde ese momento se dio también la productividad del cacao para producir chocolate. Vamos con el tema del comercio. Tengamos en cuenta que el comercio fue un elemento muy importante para obtener materias primas como el cobre, el jade, las plumas, los granos de cacao y la obsidiana. Tengamos en cuenta que, chicos, que estos elementos no provenían directamente de los pueblos mayas, sino de otros pueblos extranjeros que llegaron incluso hacia el sur o del norte. Tengamos en cuenta que ahí también podemos mencionar que hubieron primeros contactos de estos pobladores con los pobladores de prehispánicos de nuestro país. Muy bien, este es un elemento clave para realizar transacciones comerciales. Ya, chicos, tengamos en cuenta que en estos pequeños comercios se producían herramientas o instrumentos que eran utilizados para las ceremonias de sacrificios humanos, como en este caso se utilizó la obsidiana. ¿De dónde obtenían esta obsidiana? Que era una piedra totalmente dura y que la extraían de los volcanes, justamente en la zona ecuatoriana. Eran para utilización de confección de cuchillos muy finos. Ya, otro elemento menciona, chicos, las plumas que extraían justamente en las zonas selváticas de la península maya. Otro elemento mencionar que también tenían amplia y compleja red comercial, tanto en el interior como en el exterior, en otras regiones de Mesoamérica. Muy bien, chicos, entonces los mercados eran elementos muy importantes para la realización de transacciones comerciales. ¿Cuál fue su elemento clave? El trueque o el intercambio de productos. Muy bien, vamos a hablar un poco de las manifestaciones culturales, y con ello comenzamos con la arquitectura. Tengamos en cuenta, chicos, que los mayas han construido diversos tipos de centros ceremoniales con asentamientos de población, y estos edificios van a convertirse en sedes de las ciudades-estado. Tengamos en cuenta, chicos, que la mayoría de sus construcciones eran piramidales, como estamos observando aquí, y algunas de ellas son templos ceremoniales, y también para poder propiciar los sacrificios humanos, o también para poder ser lugares de observatorios astronómicos. Ya, chicos, ahora tengamos en cuenta también que en estos los lugares principales en el tema de la arquitectura están reconocidos en los lugares como Tikal, Uaxactún, Palenque, Chichen Itza,
Uxmal y Mayapa. Muy bien. Ahora nos vamos con el tema de la escultura. Como estamos observando una imagen en la parte izquierda, es justamente una máscara de jade de este mineral. ¿Y qué es lo que utilizaban los antiguos mayas? Utilizaban decoraciones en base a piedras minerales totalmente preciosas y le daban forma a diferentes elementos. Puede ser rostro de humanos o también rostros de seres animalescos o de sus propios dioses. ¿Ya, chicos? Tengamos en cuenta que la escultura utilizaron la técnica de alto relieve y bajo relieve. Trataban de no dejar espacios en blanco y por ende cada elemento era totalmente registrada en cada aspecto de cada ciudad. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar es la cerámica. Tengamos que la cerámica utilizaron diversos tipos de técnicas, como una cerámica incisa, figuras de relieve o pintadas, o frecuencia eran decoradas con glifos o complicadas escenas. Como estamos observando acá la imagen, estas imágenes se van a plasmar directamente hacia las cerámicas y esta pertenece justamente a la vida diaria de los antiguos mayas. Entonces, algunas de ellas van a tener diversos tipos de técnicas y empleos de la cual los antiguos arqueólogos van a descubrir cómo era en sí la sociedad maya, cómo prevalecían y cuáles eran las actividades económicas que prevalecieron gracias a que en la cerámica se plasmaron estas imágenes. Esto es muy importante. ¿Ya, chicos? Otro elemento a mencionar son los avances científicos. En este caso vamos a hablar del desarrollo de las matemáticas. Tengamos en cuenta que ellos emplearon el sistema numérico, fue vigésima. ¿Qué quiere decir? Que ellos se basaron su contaduría hasta el número 20. También fueron los primeros que usaron el número 0 en su numeración. Y también con el conocimiento de estos números, permitieron descubrir o permitieron realizar algunas operaciones matemáticas. Muy bien, chicos. Otro elemento a mencionar es la escritura maya. Acá tengamos en cuenta que no se utilizaron la alfabetización, sin embargo en cada alfabeto está realzado por un códice y un símbolo de lo cual plasmaron de alguna manera la escritura jeroglífica, ya, chicos, a base de una simbología totalmente especial. Muy bien, el calendario maya va a estar elaborado por un complejo calendario de 365 días. Y esto se da a partir de la observación del movimiento de los astros y definir con precisión los ciclos del sol, la luna y los eclipses. Entonces, aquí se determina el descubrimiento del movimiento de rotación y traslación de acuerdo al calendario maya, y también ellos armaron una tabla de predicciones a lo que solamente tenían acceso, ¿quiénes? Especialmente los sacerdotes. Muy bien, ahora nos vamos con el tema de la religión. Tengamos en cuenta que la religión fue politeísta porque creyeron en varios elementos de la naturaleza y las plasmaron directamente a sus creencias religiosas. Tengamos en cuenta, chicos, que ellos construyeron imponentes templos, como hemos visto hace ratito, donde realizaban sus principales ceremonias. Ahora, ¿quién es la persona que estaba encargada de la realización de estos rituales? El Lakin, que era el sumo sacerdote. Muy bien, que las ceremonias religiosas eran totalmente frecuentes y acá se utilizaban dos variantes, como estamos mencionando acá, los sacrificios a los animales, y acá no solamente proporcionaba la sangre a los dioses, sino que también les proporcionaba las pieles de estos animales, o también los sacrificios humanos, como estamos observando en la parte derecha. Chicos, eran mayormente esclavos o prisioneros de guerra, que justamente se expropiaban el corazón y finalmente llegaba el decapitamiento. Muy bien, ¿quiénes eran sus principales dioses? El Hunapku, el creador del todo y el padre de los dioses; el Itzmana, que fue el señor de la sabiduría, el dios solar y el fundador de los mayas. Se le atribuye es el hijo de Hunapku, el dios principal. Y luego el Kukulcán, que también se emplea en la influencia azteca y como el dios Quetzalcóatl, pero en el caso de la cultura maya se le denomina este nombre, el Kukulcán, que es la serpiente emplumada. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a mencionar un poquito acerca de la escritura maya, que un poquito vamos a plasmar. Ya, a ver,
Ya les había dicho que esto es en forma de jeroglíficos y su sistema de escritura era ideográfica, representación de ideas. ¿Ya? Muy bien, tengamos en cuenta que aquí ellos empleaban por medio de piedras o paredes y cuando fueron la llegada de los españoles directamente elaboraron códices encima de los papeles o pergaminos de piel de ganado. ¿Para qué? Para que no se pierda de una u otra manera la información que tenían al respecto de los mayas. Tengamos en cuenta, chicos, de que estos pergaminos fue gracias justamente a que cuando llegaron los españoles, los antiguos mayas todavía aún recordaban algunos hechos trascendentales que acontecían. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, aquí un poco es que se descubrió la historia de los mayas. Pero también como hablamos de un imperio que ha sido totalmente esplendoroso, también hablamos de la decadencia. ¿Qué pasó con el imperio de los mayas? Que poco a poco sus ciudades, que han ido dispersas en todo el territorio de la península de Yucatán, han ido entrando en guerras, y todo esto ha sido por las luchas de poderes entre los mismos gobernantes, y que poco a poco también propiciaba el despoblamiento de los mismos pobladores a dirigirse a otros lugares más seguros. Y esto también se debía al miedo que les instauraba a ser utilizados como sacrificios humanos. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que ocasionó la decadencia de los mayas? Primero, el rápido crecimiento de la población que buscaba llegar más recursos, y por ende los excedentes de producción no alcanzaba para toda la población. Segundo, el talado y quema de bosques que provocaba el desgaste de tierra. Entonces aquí podemos decir que la producción de cultivos no era igualitario y no era productiva como años anteriores, y esto obligaba también a la población a buscar otras tierras para la producción. Y número 3, que eran conquistados por quienes, por los españoles, ¿verdad? Que aprovecharon la crisis que estaba pasando en todas las ciudades estados pertenecientes en la ciudad de los mayas. Entonces, estos 3 elementos han sido elementos esenciales para la finalización y posterior decadencia de este imperio. Muy bien, chicos, entonces con ello vamos a dar por inicio nuestra actividad o nuestra sesión de retroalimentación, y para hacerles las preguntas correspondientes a lo que yo les voy a indicar. Muy bien, chicos, nos enlazamos por favor a la sesión.